Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles de reseña del libro Claroscuro. Yo soy Carolina y me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar de otro libro, otro autor y otra historia. Y atención el día de hoy para aquellos amantes de la lectura, claro, pero también de la escritura. Y es que, ¿quién no se ha acercado a la literatura con la ambición o pues el gusto también por la escritura? Creo que muchos o prácticamente la mayoría de los ávidos lectores son también un escritor en potencia. Pues en esta ocasión tenemos grandes consejos de otro autor. Aquí ya es pues de alguna forma tradición que les compartimos este tipo de libros donde los mismos escritores, grandes escritores a través del tiempo, comparten sus tips, sus pensamientos, sus consejos sobre la escritura para aquellos que aspiran a ser escritores, ya sea publicados o no, pero que de alguna forma practican este pues honroso oficio, por decirlo de alguna forma. Pues en esta ocasión nos toca los consejos de un autor ruso. Pues sí, él es Anton Pavlovich Chekhov. Él es un autor ruso que principalmente pues aportó toda su obra en el siglo XX. Él es un autor realista en realidad, con un estilo muy definido, muy característico del relato corto, y también se le conoce por aportar el monólogo a toda esta experiencia literaria. Él es además médico, fue médico y escritor, y él decía de sí mismo que la medicina era su esposa legal, pero la literatura era como su amante. Tiene pues a pesar de que todos estos libros que no son en nuestro idioma, pues los leemos obviamente traducidos y que tratan de darnos a percibir pues la intención y todo esto del lenguaje, pues se percibe que es un hombre muy concreto, muy al grano, muy a lo que va. Y es así está su libro. Este se llama Sin trama y sin final, son 99 consejos para escritores. Es una edición de Piero Brunello y de la editorial Alba, donde se dieron a la tarea de recopilar diferentes cartas que él se envió pues con diferentes personas, donde él expresaba su pensamiento acerca de la escritura, y hicieron una estructura, un índice muy bien armado, o sea, muy claro y muy guiado, en donde el libro se divide, es un pequeño librito y se divide en dos partes. La primera está planteada en preguntas, es decir, ¿por qué escribir? ¿Para quién? ¿Qué y cómo? ¿Y cuándo y cuánto? Y él, a través de pequeños fragmentos de cartas que se envió con otras personas, da más o menos respuesta a este tipo de preguntas. Las dos primeras van muy ligadas. ¿Por qué escribir y para quién? Él plantea que es un poco absurdo, de alguna forma, escribir para que alguien te lea y al mismo tiempo pues ese alguien pues igual medio sale sobrando. La esencia misma del escribir debe de surgir del propio placer, de la satisfacción personal, del deseo y de la necesidad de expresar y plasmar en un papel aquello que se vive, aquello que se siente, aquello que de alguna forma se tiene que decir, aun cuando no merezca que nadie lo lea o sea un escrito que quizá nunca salga a la luz, que quizá nunca vaya a ser leído, porque al final, ¿cómo sabemos que en realidad uno, merecemos ser leídos; dos, en realidad nos están leyendo; tres, es algo que les gusta
a los que lo están leyendo. Es decir, la escritura es tan personal que se vuelve subjetivo el hecho de que a alguien le guste y que alguien te lea. Lo desarrolla en diferentes pensamientos y es curioso que lo diga este autor, o a lo mejor precisamente por lo mismo es que lo expresa de esta manera, pero en su biografía, en diferentes lugares donde escriben acerca de él, se dice que él se acercó a la escritura pues precisamente por temas comerciales, es decir, para buscar una retribución económica y pues eso te obliga de alguna forma a que tienes que escribir cosas que a la gente lea, que la gente consuma, y pues te tienes que asegurar que así sea, si no realmente no hay retribución. Entonces es curioso que en esta parte él nos invite o nos incite a no considerar realmente importante quién lee y la razón, es decir, él dice, ¿por qué escribir? Pues no es porque se tenga algo que decir, porque vayas a cambiar el mundo, como muchos pensadores que escribieron sus pensamientos y que han revolucionado el mundo. Realmente esa no es la motivación que se debiera de tener tanto al escribir, ni tampoco el mensaje hacia un público en específico. Simplemente en estos dos puntos se debe escribir por placer, necesidad y satisfacción propia, y para quién no importa. Después viene el qué escribir y cómo escribirlo. Y realmente en este punto la mayoría de los autores coinciden en cuanto a que se debe escribir algo que es de la vida diaria. Dice él, y así se titula el libro, que debe escribirse sin trama y sin final. Es decir, escribir sin de alguna forma estar pensando particularmente algo, y que poco a poco ese ejercicio de escritura nos va a ir conformando quizá en pensamiento y en deseo acerca de lo que queremos escribir. Muy importante es que sea breve, pero más que nada y más allá de buscar un tema sobre lo que se va a hablar, es más bien hablar sobre cualquier tema, pero en realidad de cómo lo ves tú. Es algo en realidad bastante personal. ¿Y cuánto? Pues realmente tampoco hay una medida, simplemente se trata de escribir y enfatiza en que sea breve, es decir, tú eres tu propio crítico, tú debes de saber, no debes dejar que nadie te corte tus escritos, pero tú debes de ser lo suficientemente crítico como para cortarlos lo más posible. Mientras más breve seas, va a ser mucho mejor. Y dice algo muy curioso, que es la primera vez que lo he leído en un autor, que dice: escribe tu escrito, cuando ya esté terminado, guárdalo durante 1 año, y la próxima vez que lo saques, pasado ese año, léelo y entonces sabrás si es realmente un buen relato o no. Después de 1 año, probablemente tú ya cambiaste y vas a poder ser un mejor crítico de tu propio trabajo. Eso me pareció muy especial. También habla acerca de los plazos, es decir, no debes cumplir con plazos que te los exigen, ¿no? Es decir, tratar de, en la medida de lo posible, disciplinarte como una forma de trabajo personal, pero no queriendo cumplir un plazo, porque eso inhibe la creatividad. Y sin embargo, él mismo dice también, si ya traes una idea, por lo menos debes de tenerla en mente de 2 a 3 días para que esas ideas y esas frases maduren, que tú mismo las mastiques una y otra vez, y de eso saques la mejor frase, la mejor idea que puedas haber fabricado durante este tiempo, y después olvídalo, déjalo, y eso va a ir madurando durante un tiempo. Eso me parece que también es uno de sus mejores consejos. Por supuesto, yo les estoy haciendo un resumen y he elegido pues puntos muy
valga la redundancia, muy puntuales acerca de lo que creo que él nos está diciendo, pero esto pues tiene mucho más, así que pues como siempre la invitación es a que se acerquen y la lean, ¿no? Después de la segunda parte del libro pues ya nos habla de otro tipo de aspectos, como por ejemplo la veracidad de lo que se está escribiendo, es decir, veracidad en los personajes, tratar de dar datos reales, no inventar sufrimientos que no hemos experimentado y no mentirnos a nosotros mismos. Es parte de lo que él habla en la veracidad y como ya dije, él se caracteriza por ser un autor muy realista, es decir, nunca lo vamos a ver fantaseando, entonces él se apega mucho a esta parte de la veracidad. También nos habla de las descripciones en cuanto a que todo tiene un límite en cuanto a las descripciones. Hay que tratar de no cansar al lector, pero al mismo tiempo los detalles son nuestro mejor aliado. Pero al mismo tiempo, dentro de esos detalles que vamos a dar, también hacerlo con mucha sencillez, no muy rebuscado, no excedernos y sobre todo poner atención a describir estados de ánimo. Es algo que él sugiere en cuanto a esta parte. En los personajes dice, olvídate de querer crear tantos personajes como los que de pronto el lector se pierde entre tanta telaraña, y hay algo básico que es dos personajes principales, él y ella. Es casi como una fórmula de éxito que seguramente va a resultar y que mantiene el relato y la historia de forma muy sencilla y que es muy fácil seguirla y al mismo tiempo involucrarse con estos personajes y llegar a conocerlos. El siguiente aspecto son los sentimientos y él dice, siempre como la escritura es algo tan personal, es inevitable que dentro de nuestras historias o nuestros escritos plasmemos sentimientos. La clave está en expresarlos, sí, expresarlos, pero sin que el lector se dé cuenta. Al mismo tiempo, se debe experimentar algo que es mientras más sentimiento involucrado de historia personal o de la historia que estamos contando exista de sentimiento de nosotros dentro de ella, debemos escribir con mayor frialdad y esa es la clave para que realmente sea una idea conmovedora. Cosas a evitar. Dice, simplemente escribe, no te dediques ni a predicar, ni a dar tu juicio, ni tus opiniones, no des lecciones, olvídate las acusaciones, simplemente tú escribe y da a conocer esa atmósfera, esa situación, como sea, y deja que sea el lector el que decida. Siempre es importante que el lector pueda encontrar algo sobre qué decidir o qué reflexionar, pero sin que tú se lo digas tal cual. Y bueno, eso me parece algo de las cosas más difíciles de hacer, pero sin duda un excelente consejo en este punto sobre cosas a evitar. Después habla sobre 2 puntos más, uno que es la sociedad literaria y bueno, pues ahí ya habla sobre el medio de los escritores y las editoriales y los periódicos y publicaciones en sí, pero realmente lo que él expresa dentro de esta parte es que el escritor es un simple mortal, que es una persona común y corriente como tú y como yo, es decir, o tú o yo podríamos ser realmente escritores y realmente eso es lo que importa, es decir, estás leyendo algo que alguien más escribió, no es un dios, no es una persona realmente superior a ti, así que lo que tú lees y que te gusta, de la misma forma tú lo puedes replicar o escribir, puesto que te identificas. También habla sobre muchas cosas acerca, por ejemplo, de la literatura y de las formas de expresar o de las palabras. En fin, él dice, la literatura debe ser un golpe de un instante, no tomarnos como muchas palabras rebuscadas para describir algo, sino que debe ser algo con lo suficiente de atributo y de adjetivo o de adverbio
y no más, porque entonces es una idea demasiado compleja que tarda en llegar a la mente del lector y de ahí transportarlo realmente a su emoción y que haya una verdadera conexión. Mientras más breve sea la frase, es una lectura mucho más cautivante. Nos habla, por ejemplo, de fechas y apellidos. Dicen, son un estorbo. Realmente, ¿a quién le importa saber si en 1800 y tantos pasó tal cosa? Siempre y cuando tú relaciones la época, es decir, en lugar de decir 1800, puedes decir en la Edad Media, fulano de tal, en fin, y da algunos ejemplos. También sobre la puntuación y, por ejemplo, los guiones y las comillas. Él dice que eso es algo patético. Que realmente debemos evitar guiones y comillas y que, debemos evitar paréntesis y comillas y que en su caso están los guiones. Usa los guiones porque son algo mucho más sencillo hasta visualmente y puedes ayudar a la lectura y a la experiencia de tu lector. En fin, da muchas cápsulas de consejos, como el título dice, son 99 consejos. Obviamente este es un resumen muy compacto de lo que podemos encontrar aquí y vale la pena si tú eres un aspirante a lector, te gusta la escritura, no aspiras a publicar o a hacer un gran libro, pero te gusta mejorar lo que escribes. Creo que este es un libro muy práctico en donde puedes hallar muchos consejos que son aplicables, inmediatos y que van al grano y no te llenan de rollo y te confunden quizá, sino que creo que es una de las lecturas pues más fáciles de hacer y que tienen aplicación inmediata. Pues este libro yo lo encontré en ebook y está en tienda Kindle, en Amazon, pero pues me parece que también se puede encontrar, pues es casi ya un clásico, entonces lo pueden encontrar seguramente de descarga gratuita en internet. No encontré la versión impresa porque me parece que es de esos libros que ya no se publican, pero si por ahí lo encuentran o ustedes lo tienen, pues es una joya, y si no lo han leído, pues ojalá lo quieran leer y compartirnos su experiencia o qué les ha parecido. Pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y pues ya nos estaremos escuchando en la próxima.